Hace unas semanas atrás yo compartí la primera carta de los tesalonicenses, hablé de esa carta y de la segunda carta a los creyentes de Tesalónica, que Pablo le escribió hace unos 2000 años atrás, un poco menos. Y la idea era continuar un poquito con esas cartas. En ambas cartas Pablo hace referencia al regreso de Jesucristo, de nuestro Señor, a nuestro encuentro con Él y a la importancia de estar ese día aprobados. Hoy comentaba con un hermano la diferencia entre tener faltas, cometer pecado y estar desaprobado, que no es lo mismo, ¿no? Una persona aprobada puede tener defectos, faltas, pero estar aprobada, ser íntegro y conducirse en amor. Ahora, otra persona puede ser que tenga una vida pulcra, pero cometer un acto muy grave que lo desaprueba. Lo vemos en el Antiguo Testamento, con distintos ejemplos. El caso de Saúl, un rey que todo bien, tenía que cumplir una sola cosa que Dios le había mandado y no cumplió eso. ¿Y eso qué hizo? Lo desaprobó por completo. Por completo. En cambio, David cometió un pecado grave, pero ese pecado fue restaurado, ¿no?, a su integridad, ¿no? Él se humilló y fue recibido en misericordia, ¿no? La misericordia del Señor prevaleció sobre el juicio, si bien pagó una grave consecuencia por el pecado. Pero bueno, eso lo decía aparte, para que entendamos la importancia de que nosotros nos preparemos para la venida del Señor estando aprobados, como dice la Escritura acá. Y por eso vamos a seguir leyendo en Tesalonicenses la parte final del capítulo 3 que leímos, lo vamos a leer el 4 también, total, es corto. Lo voy leyendo, así lo vamos comprendiendo. Y la importancia que tiene que todos tengamos de base la Escritura bien entendida. Esto sería como si uno va a un curso de inglés y dice, bueno, que vos sepas el vocabulario inglés, entender las palabras y cuando uno va a la clase pueda tener una conversación, pueda tener una asimilación del mensaje. Porque si uno habla de la Pascua, imagínense que hablamos de la Pascua, no de la Pascua en Egipto, no sé, del Éxodo, del Levítico, del Templo, y la persona no comprende nada de todos esos hechos históricos, termina perdiéndose. Así vamos a leer un poquito acá, que es bastante sencillo. Dice Pablo en el 3:11, voy a leer. Pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Que Él afirme vuestros corazones, que los haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso también es un pedido que hace Pablo. Y fíjense que cómo pone a Dios el Padre y al Señor Jesucristo juntamente en estos dos versículos, en el 11 y el 13. Y en el 13 dice, que Él afirme, ¿no?, hablando del Señor, nuestros corazones, que los haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque el día que estemos delante del Señor, va a ser el Padre, ¿no?, el que se va a manifestar en el Hijo. Ahora, afirmar nuestros corazones y ser irreprochables en santidad, fíjense que ahora viene Pablo y va a continuar justamente con este tema, porque dice, por lo demás, hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios,
así abunden más y más. Entonces nosotros estamos en ese punto, en el punto en que hemos creído, esperamos al Señor y se nos exhorta a abundar más y más, a no menguar, a no decaer, a no bajar los brazos, sino que a esforzarnos, ¿no? Como en el medio de la palabra lleva, de servicio, de esforzarnos en servir, como dice Pablo también en la carta, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no siendo diligentes, no perezosos. Y dice, acá las instrucciones, acá dice, y sigue diciendo, ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Fíjense acá, las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Entonces, es importante que uno diga, el día de mañana yo me voy a presentar delante del Señor Jesucristo. Entonces, es como acá te dice cómo puedes agradar al Señor y cómo afirmar tu corazón delante de Él, ¿no? Pablo lo estaba diciendo acá. Que Dios vuestro Padre, ¿no? El Señor afirme vuestros corazones en santidad y irreprochable delante de Él. Entonces, acá te está diciendo, bueno, ya le dijimos las instrucciones de parte del Señor Jesús, que es asegurar tu corazón en santidad de una manera irreprochable, así irreprochable. Bueno, acá Pablo nos dice, y esta es la voluntad de Dios, dice acá, el 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En la cuestión sexual, Pablo en todas las cartas, cuando habla del tema de pecado, menciona los pecados sexuales primero. Casi siempre, ¿no? Y acá vemos también, lo vemos en el Sermón del Monte, cuando el Señor habla de la paz con tu prójimo y seguidamente habla del adulterio. Como diciendo, cuídate de eso. Acá sigue diciendo, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios, pasión desordenada, ¿no? Que tiene que ver también con la sexualidad. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como les hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto ya lo hemos leído, pero bueno, lo estamos leyendo nuevamente. Continúa Pablo acerca del amor fraternal. Dice, acerca del amor fraternal no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros, y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que abunden en ellos más y más. De vuelta Pablo insiste que el amor abundemos más y más. Está bien, lo estamos haciendo perfecto. Bueno, abunden más y más. Esto es como un entrenador que te dice, no importa, tenés que seguir entrenando. Más y más. Metele más fuerza. Te está animando, te está alentando, no te está diciendo, no estás haciendo nada. No te está diciendo, sí, va bien, vamos, más y más. Hay que servir, bueno, más y más. Gloria a Dios que nos da la fuerza y la posibilidad de servir y la posibilidad de tener hermanos con los que nos podemos asociar en la obra. Y sigue diciendo Pablo, todas estas son instrucciones, ¿no? Aliento también. Procuren, versículo 11, 4:11, procuren, esto es, vos tenés que fijarte que esto, ¿no? Vos lograrlo, tener tranquilidad, ocupándose en vuestros negocios y trabajando con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. O sea que el trabajar honradamente, el esforzarse, el ocuparse de nuestros negocios, el ser diligente en un trabajo como empleado, etc., eso es parte de estas instrucciones que recibimos del apóstol de parte de Dios. Entonces esto es una vida ordenada, básica, ¿no? Que esto es parte de estar aprobado. Por eso yo decía, una persona me va a decir, che, fulano fuma. ¿Qué lo desaprueba? ¿El cigarrillo me desaprueba?
Ahora, si fulano no va a trabajar, no trabaja y no quiere trabajar, ¿eso lo desaprueba o lo aprueba? No quiero mantener a mis hijos. No sé, que se arregle. Yo lo hago. ¿Qué pasa ahí? Pero puedo fumar y hacer el bien. No me desaprueba. Creo que acá estamos viendo cuáles son las instrucciones que requieren cumplirse y no se pueden desechar. Porque el que desecha estas cosas no desecha a hombre sino el Espíritu Santo, a Dios. Sí, Lolo. Y la base de lo que estás explicando está en la Biblia. Sí, sí. Porque, digo, pero, es una. Va de suyo lo que acabo de decir, digo, pero muchas veces nuestros pensamientos se basan más en la moral que en el texto bíblico. Entonces nos hace juzgar a un hermano que fuma y no a un hermano que odia. Sí, pongo un ejemplo, te puede ser, el hermano que dice, una mala palabra. Está bien, está mal, es una falta. Pero no es lo mismo eso que la fornicación. No, acá dice, nuestra santificación está ligada a apartarse de fornicación, a tener una esposa en santidad, a trabajar diligentemente, a no robar. Eso es santificarse. Ahora no, porque hermano, te vi comiendo mucha grasa, estás comiendo esa dieta que haces vos, con esa comida chatarra que comés, es pecado. Sí, puede ser, obviamente. Uno tiene que buscar lo mejor, pero eso no me desaprueba delante de Dios. ¿Me explico? Yo quiero estar aprobado delante de Dios, por eso Pablo dice, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios. Entonces no volemos el mosquito para tragarnos el camello. Ocupémonos del camello y después lo del mosquito lo vemos. El mosquito sería, bueno, esas faltas menores que tenemos, esos defectos de carácter. Yo puedo decir, bueno, voy por el auto, si te veo cruzar en rojo, voy a pecar. Porque seguramente no me va a escuchar el otro. Pero ya es una falta dejarse llevar por la ira del hombre. Pero bueno, no es lo mismo obviamente que agarrar y cruzar el auto y chocarlo. Y agarrar un fierro y partirse en la cabeza, no va a parar. Eso ya se va al extremo. ¿Se entiende? El Señor dice, ojo, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. O sea, ya hay una adulterio ahí que no vayas a hacer cuestión de que caigas. No es lo mismo que seas tentado a que caigas en esa tentación. ¿Explico? O sea que hay que estar velando. Ahora, entonces, tampoco queremos, hermanos, que ignoren. Fíjense que Pablo pasa a otro tema acá. Dice tampoco, o sea, cambiando de tema, además, tampoco quiero que ignoren esto. O sea, le está diciendo ya una instrucción con respecto a vuestra santificación, a vuestra preparación para estar de una manera aprobada delante de Dios en su venida. Y acá dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que han muerto. Para que no se entristezcan como nosotros que no tienen esperanza. La gente de este mundo no tiene esperanza. Es tremendo. Todos los días muere gente, continuamente, y es triste, ¿no? Y por eso dice, no se entristezcan como nosotros. Yo creo que no se entristezcan de la misma manera, porque la tristeza está de alguna manera presente cuando uno se tiene que despedir. Pero no como nosotros que no tienen esperanza. Creo que es una tristeza sin ningún tipo de esperanza, es la peor. Ahora, si yo tengo en mi tristeza la esperanza de volver a ver a esa persona, la esperanza del consuelo del Señor, cuando estuve en Jugue, ¿no? No es enjugar toda lágrima, ¿no? Ese día, vuestro solo se convertirá en alegría. Por eso dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, la base del Evangelio, corazón de nuestra fe, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. La bendición que tiene el creyente de que aquellos que duermen en el Señor volverán a la vida, en la resurrección. Dice, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea que los últimos, los que queden vivos en el día que el Señor vuelva, no van a morir. Dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Estas palabras son malas. O sea, es como el fin de la película, como el momento que todos estamos esperando. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cosa que no se imagina nadie, ni en la película más loca de Hollywood. Esto va a ser el día que el Señor resucita a los muertos. Dice, entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. El motivo de aliento, para tener esperanza, para no estar triste ante la muerte, es que el Señor va a venir un día y en ese día van a resucitar. Todos los que hayan creído en Cristo y los que estén vivos van a ser transformados también y van a estar en las nubes con el Señor. Amén. Y esta es consecuente. Vieron que el Señor ascendió y las nubes lo ocultaron las nubes. Bueno, de la misma manera dice, cuando estaban los apóstoles, dice, de la misma manera que vieron, y dice, así mismo lo van a volver a ver volver. Y acá Pablo sigue con respecto a esta cuestión. Bueno, ¿cuándo va a volver el Señor? Dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, en qué tiempo y cuándo, o cuándo en el sentido de ocasión, ¿no? En el medio de qué circunstancias. Dice, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Por eso acá, que sea como ladrón en la noche, como diciendo, no te lo esperás, no sabés. Puede ser hoy, puede ser dentro de 2 días, 2 horas, 48 meses. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ojo, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta referencia bíblica la encontramos en las palabras del Señor Jesús cuando le dice, velen, velar, para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir sobre todo el mundo y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, acá te está diciendo justamente, va a venir como ladrón. Entonces, sobre ellos, o sea, para escapar de esa destrucción repentina, de esa prueba que ha de venir sobre el mundo entero, que también vemos en el Apocalipsis que dice, yo te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero, que dice a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tenía pocas fuerzas, pero no había negado su nombre y ha guardado su palabra. Tienen el nombre, han creído en el nombre del Señor Jesucristo, que murió y resucitó, y han guardado su palabra. O sea, han velado para ser tenidos por dignos de estar de pie delante del Señor. Porque ahí, bueno, no sé cómo será, pero yo quiero asegurarme de agradar al Señor. Porque no puedo decir, sí, bueno, en el día del Señor. Porque vieron que dice así sea salvo el Espíritu en el día del Señor. También vemos que el juicio del gran trono blanco hay un libro final, había pasado el cielo y la tierra había pasado. Y en ese libro, dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida del Cordero, fue lanzado al fuego. Entonces yo tengo que decir, bueno, puede ser que esté ahí, en ese libro, todos los que creyeron. Pero
acá estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de su venida, estamos hablando de que la vida sigue y que no queremos, ¿no?, que nos encuentre como ladrón en la noche. Fíjense por qué le dice Pablo, después le dice: pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. No están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como casco. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Acá tiene que ver, si recordamos, ¿con qué podemos hacer comparar esto? Con la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 insensatas. ¿La saben toda la parábola? Por eso yo digo, si uno tiene la base de la escritura bien asentadita, acá, cuando uno hace una referencia a la parábola tal o a la parábola cual, enseguida la engancha. Ah, sí, las 5 vírgenes eran prudentes, 5 insensatas. 5 agarran aceite, que era el Espíritu Santo, que te dice: santificate, preparate, procura estar aprobado delante de Dios, vivir la vida que le agrada. Y las otras 5 insensatas. Tenían la Biblia, nunca la leyeron. Tenían la instrucción del Señor, nunca le siguieron el apunte. Entonces, acá vemos la diferencia. Dice: ustedes estén preparados para ese día, que no los sorprenda. Entonces, y nos dice, ¿no?, el consuelo y la esperanza y la seguridad. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 11: por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. O sea que Pablo, en esta carta, se ve que los tesalonicenses venían bien, porque había amor, había fe, había esperanza. Pablo le dice que sigan así, que abunden más y más, y acá lo dice. Anímense unos a otros nuevamente con estas palabras también, y así como lo están haciendo. Acá otra instrucción de Pablo para la iglesia. O sea, que la iglesia, si queremos saber cómo en la vida de la iglesia, cómo tiene que ser, acá tenemos otro consejo de Pablo. Dice en el 5:12: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan. Están, entonces, un reconocimiento, o sea, reconocer en el sentido de que lo tengas por autoridad, te preside, te amonesta, te exige algo, te pide. Entonces uno dice: reconocelo, no es que lo reconozca, le hacemos un monumento. No sirve de nada. Pongo la foto de Seba ahí, lo saco con corbata así, le pongo un pastor abajo y ahí sí copado. Nosotros no hacemos eso. La idea es que sea, como dijo un hermano, el consejo, orgánico. Algo orgánico tiene que ser algo natural, algo que fluya, no como la planta de decoración que está muerta. Se ve bonita pero está muerta. En cambio, cuando uno reconoce en el cuerpo los que están, dice, los presiden y los amonestan, o cuando te amonestan y cuando te diciendo, hermano, por eso el obispado requiere de requisitos, ¿no? Exige requisitos sin los cuales uno no puede ser obispo. Por eso el obispo tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no codicioso de gracia deshonesta, apto para hacer. Tiene que tener requisitos. ¿Por qué? Porque ¿cómo me vas a venir vos a amonestar a mí? ¿Entendés? Sí, son desastres.
¿Cómo me puedo sujetar a vos? ¿Cómo puedo aprender de tu ejemplo si vos maltratás a tu mujer? Si no te haces cargo de tus hijos, No. Una persona aprobada, una persona, un padre de familia, ¿no? Tiene su casa en orden, trabaja honradamente, y uno puede decir, está bien, puede aspirar al obispado, porque ese no es un requisito previo a ser obispo, ¿no? Entonces, acá hay un reconocimiento que tiene que ser natural, no es una cuestión impuesta. Y dice el 13, ténganlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Tengan paz entre ustedes. Ahí seguido como que no haya, en ese sentido, una cuestión de disputas, tengan paz. También, les rogamos. Estos ruegos son como diciendo, por favor. Esto, por favor, también. Hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. En una situación están los ociosos, los de poco ánimo, los débiles, ¿no? O sea que hay como distintos estadios. Una persona puede estar ociosa, el otro puede ser débil, el otro puede tener poco ánimo. O sea, son distintas cosas que se pueden dar y que a todos tenemos que alentarlos, ¿no? Pero ojo, acá dice, amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, ¿no? Y sostengan a los débiles. El trato es diferente, no es el mismo. Hay que entender si una persona está en debilidad o si no hace las cosas porque se niega y rehúsa hacer lo que tiene que hacer. Está el débil, está el ocioso, está el de poco ánimo. Cada uno necesita una palabra diferente. Uno que lo molesten, el otro que lo alienten y el otro que lo sostenga. Y ser pacientes para con todos significa, bueno, a todos hay que esperarlos, a que procedan al cambio, a seguir adelante. 15. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Fundamental, y esto se lo dice a todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. No es que le dicen los pastores tienen que ser. Miren, que no haya nadie que pague mal por mal. Sigan siempre lo bueno para con todos. Unos para con otros y para con todos. O sea, uno para con otros significa en el cuerpo y para con todos, para el resto del mundo. Estén siempre gozosos. Otra lista de pedidos de Pablo. Siempre gozosos. Y para estar siempre gozosos, tenemos que tener siempre presente la salvación del Señor, la esperanza de su venida, el reino, consuelo. Ese es nuestro gozo. Porque si no, ¿cómo puedo ser para estar siempre gozoso? De hecho, el gozo que nos plantea el Evangelio está aún en medio de la tristeza. Por eso Pablo les escribió también a los corintios que dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. O sea que yo puedo estar triste por la situación que vive la ciudad, en medio de la tormenta, por la muerte de un inocente, etc. Pero puedo tener el gozo al final del día sabiendo que, a pesar de todo, el Señor tiene el control absoluto de todas las cosas. Y no hay nada que se vaya a escapar al final, ¿no? Ahora aparece la gente que ve injusticia en el mundo, injusticia. Pero el día del Señor viene y el Señor va a acomodar todas las cosas. Va a ser un largo día. El día del Señor va a ser 24 horas. No piensen que es el día del Señor, que un lunes y termina. El día del Señor, cuando el Señor venga, se terminan los días. Ahora los días del humano, la historia de la humanidad, los dictadores, ¿no? Los déspotas del mundo, hacen lo que quieren. El día que el Señor vuelva,
con voz de arcángel y trompeta de Dios, ¿no? Dice, serán estopa, dice, pasto seco que se quema, todos los poderosos de la tierra, que oprimen obviamente, los opresores. Finalizando la cartita, dice Pablo entonces, estén siempre gozosos, oren sin cesar. Siempre la oración es continua, todos los días. No es sin pausa, sino sin detenernos, que no se acabe nunca la oración en nuestra vida. Uno puede orar, pero obviamente no es lo mismo la oración que yo puedo estar pensando cuando uno va y ora, cuando dice Señor, cuando tú vayas estando solo, cierra, y estando tú solo, ora a tu Padre en secreto. Esa oración es especial. Voy a apartarme para orar, para pedirle, para interceder. En ese momento estoy orando especialmente. Porque si no, no sería, estoy haciendo trabajo, estoy concentrado en el trabajo, no puedo estar orando. O sea que hay momentos que uno no está orando. Hay momentos para orar y momentos para hacer otra cosa. Den siempre, dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, con ustedes, en Cristo Jesús. La gratitud, gozosos, orando y dando gracias. Tres cosas que te definen. El gozo, la oración, que es la continua dependencia de Dios. Orar sin cesar es estar continuamente dependiendo del Señor. Pidiendo por su reino que venga a nosotros. Pidiendo que nos perdone la falta. Pidiendo el pan de cada día. Pidiendo que nos libre del mal. Pidiendo que nos deje caer en la tentación. Esa oración es de todos los días. Todos los días, Señor, guarda mi entrada, mi salida y mi llegada. Continuamente oramos. La gracia es en todo. Porque el gozo y la oración están seguidos de la gratitud. Tengo una razón continua para dar gracias al Señor. Gracias porque me escuchó, gracias porque me dio lo que le pedí, gracias porque vivo, ya de entrada, por la vida eterna. Y un sinfín de oración, de razones de gracias, para dar gracias, que el Salmo dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Gabriel hace mucho decía, ¿no? Si uno se toma un tiempo para pensar en todas las bendiciones del Señor, de todas las cosas que tenemos para dar gracias, eso nos va a enriquecer mucho más que si nos ocupamos de ver todas las miserias que nos rodean, ¿no? No apaguen al espíritu. Punto. No apaguen al espíritu. Y acá da lugar a decir, ¿y cómo hago para no apagarlo? Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Todos los dones vienen del Espíritu, ¿no? Entonces, uno, para no apagar el Espíritu, lo tiene que avivar, alimentar. Por eso Pablo en otro momento dice, sean llenos del Espíritu. ¿Cuándo estoy lleno del Espíritu? ¿Cuándo me lleno del Espíritu? Cuando la palabra de Dios mora en abundancia. Si yo no estoy pensando en la Escritura, si yo no estoy recordando la palabra del Señor, si yo no estoy meditando en las promesas, si yo no tengo eso en mente, se apaga. Se apaga, es como dejar de echarle leña a la fogata. Claro, está el pilotito ahí. Ahora, si vos le echas leña, combustible, por eso fíjense, las vírgenes prudentes tomaron aceite, que es lo que hace arder el fuego. ¿Qué necesitaba la lámpara para que el fuego esté prendido? Aceite.
El aceite simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la palabra. Las palabras que yo les he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida. La palabra que yo les he hablado es espíritu y es vida. O sea, si la palabra del Señor es espíritu, te está diciendo, toda palabra que salga de la boca de Dios te alimenta. Ahora, no alimenta tu carne, alimenta tu alma. Espiritualmente nos alimenta. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo para no apagar el espíritu? Vivifícame con tu palabra. Eso me vivifica. No en un sentido biológico, espiritual. Fervientes en espíritu. Necesitamos la palabra para estar fervientes, con la esperanza a flor de piel. Ahí va a volver el Señor. Aliéntense unos con otros. Si yo te aliento con estas palabras, vos tenés que animarte. Decir, bueno, el Señor viene, vamos. Por lo menos, congregándonos. Dice, no dejándonos, no abandonando vuestras propias asambleas. Tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces digo, yo estoy con el pueblo de Dios. Quiero ser parte de la iglesia. Quiero ser de la familia. Vieron que Ruth, en la historia de Ruth, dice, yo voy a ir con vos. Y tu Dios va a ser mi Dios. Nosotros tenemos eso. Que todo el que viene a mí, dice el Señor, no le he hecho. Entonces nosotros tenemos esa confianza de decir, estamos unidos en la misma suerte. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, que viene ligado a decir, las profecías que te hablan de lo que va a venir. O sea, démosle valor a eso. Tiene mucho más valor las profecías que todo lo gurú económico del mundo. El pronóstico del tiempo. La gente, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que pasar acá? Examínenlo todo y retengan lo bueno. Esto es fundamental. Todo hay que examinar y retener lo bueno. En el mundo hay continuamente información que vemos en las redes, en los medios, en internet. Y es necesario ser juicioso, tener cuidado, examinar las cosas y retener lo bueno. Algunos consejos de alimentación, de cuidado, etc. Y hay un montón de cosas que son veneno espiritual. Herejía, doctrina del demonio, también. Entonces uno tiene que examinar las cosas. No todo el que se dice cristiano viene con la Biblia debajo del brazo, viene a decirnos la verdad. Está lleno de falsedad. Entonces, cuanto más hay que tener cuidado y examinar. ¿La tenía? El Filipenses también habla de que los ambiente, al igual que los perros, sí, los falsos obreros. Sí, tal cual, por eso tiene que ver. Dice seguidamente, y esto también en relación a eso, absténganse de toda especie de mal. Consejo para cerrar. ¿No? Ya está. Si faltaba algo que incluir, toda especie de mal. Absténganse, dejémoslo afuera. Que el mismo Dios de paz lo santifique por completo. Acá dice que el mismo, no dice, y la Reina Valera dice, y el mismo, y el Dios de paz, ¿no? Lo santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que los ama, el cual también lo hará. Esta es una oración seguida de consejo, diciendo, vos tomaste el consejo, asidos de la palabra de vida, dice Pablo en un momento, asidos de la palabra de vida para que yo pueda gloriarme de que no corrí en vano. O sea, estas palabras, si uno se agarra, se aferra a estas palabras, que son vida, son espíritu y son vida, nos vienen a edificar, a alentar, a guardar y a preparar para que estemos irreprensibles ese día. Que Cristo nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Entrá al reposo de tu Señor. Entrá, vení. Este es el reino que tenía preparado. Entonces,
En lo poco, ser fiel es fundamental. Y si queremos ser fieles en lo poco, acá tenemos una carta con todas las instrucciones claritas. Clarito. Porque yo no puedo decir, no, porque uno cuida el cuerpo. Va al gimnasio. Le voy a decir una cosa, que yo lo reflexiono, lo comparto un poco de lo que me pasa a mí. Pensaba, es como esas personas que uno quiere llegar a los 60, 70 y estar bien. No se cuide, vamos a empezar ahora, en el gimnasio, ¿no? Aparte la información abunda, ¿no? De fitness. Pero eso es un poco como, imagínense en un naufragio, están los tipos agarrados al tronquito ese, flotando, que se jactaran por ver quién aguanta más, antes de ahogarse. ¿Tendría algún sentido? ¿No? Mirá lo que estoy aguantando yo. Sí. Bueno, fulanito se hundió. Después menganito y todo se hunde. O sea, en la vida, por eso Pablo dice, el ejercicio corporal aprovecha para poco. O sea, te va a terminar muriendo igual. O sea que si tenés que ocuparte más para la piedad, que es esta relación con Dios, para agradarle a Él. Vieron que en un momento el Señor dice, no se jacte el sabio en su sabiduría, ni el fuerte, ¿no? en su fortaleza. Si hay algo de que se pueda jactar, jacte en esto, en conocerme. Que quiero juicio, dice, misericordia, justicia. Esas cosas pide el Señor. Entonces, si quiere una vida de justicia, de santificación, de misericordia, de amor al prójimo, como te dice acá, voto y más, buenísimo. Por eso no es pecado, comí con mucha grasa, comí. ¿Es pecado eso? ¿Eso es faltar al amor al hermano? No. Por eso las instrucciones que tiene acá, ojo, no digo que eso no viene al caso, son ejemplos que pongo para entender una cosa es espiritual y tiene importancia para la venida del Señor, y cosas que son de este mundo. ¿No? Si me compro una bicicleta o no me la compro, no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia para el reino de los cielos. Pero sí tiene relevancia la vida, cómo la vivimos delante de los hermanos y con los hermanos y para Dios. ¿No? Por eso dice que se abstengan de todo mal, de toda especie de mal. Y termina entonces, hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo encarecidamente por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Fíjense entonces, les encargo encarecidamente que esta carta sea leída a todos los hermanos. La importancia de nosotros tener estas cartas, y es más, si ustedes van a segunda de Tesalonicenses, les dice que retengan las palabras que les hemos hablado por carta, ¿no? Que retengan la doctrina. O sea que es importantísimo. Dice, fíjense, lo voy a leer, 2 de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que han aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. O sea que la doctrina que recibimos, que es esta, cómo debemos conducirnos, cómo debemos estar siempre gozosos, ocupándonos, la retengamos. No simplemente la tenga así, la podamos cumplir, insistir y en eso estar firme. Después, ¿está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entendió? Bueno, Gloria a Dios.